Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén bien. Miren, quiero mostrarles cómo encontrar el valor de la pendiente de una recta a partir de tener dos puntos en el sistema de coordenada cartesiana. Bien, recuerden que por un punto pueden pasar infinitas rectas, pero teniendo dos puntos pasa una sola recta. Miren, los dos puntos que se me han ocurrido, el punto A, que tiene coordenadas x sub 1 igual a 1, y sub 1 igual a 2, es decir que este puntito A de coordenadas 1, 2. Acá lo ubicamos en el sistema de coordenadas. Entonces, cuando x vale 1, y vale 2. Acá tenemos el puntito A. Vamos al punto B, que tiene coordenadas x sub 2 igual a 5 y sub 2 igual a 8. Es decir, cuando x vale 5, subo hasta alcanzar el valor 8 del eje de ordenadas. Bien, acá tenemos ubicados los dos puntitos A y B. Por esos dos puntos pasa esta única recta que está graficada acá en rojo. Bueno, ahora, si ustedes observan, esta recta es una recta creciente, es una recta ascendente, como quieran llamarle. Tiene un cierto ángulo, así yo lo he simbolizado con alfa a este ángulo. Este ángulo que se forma entre la recta y la proyección horizontal esta de la coordenada de y. Entonces tenemos que encontrar en realidad el valor de esa pendiente. Cuando decimos pendiente, decimos también inclinación. ¿Cuál es la inclinación que tiene esa recta o cuál es la pendiente? Bueno, pendiente o inclinación vale decir lo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿de qué manera vamos a tratar de encontrar ese valor de la pendiente? Miren, yo les voy a mostrar, me he ayudado con este triángulo que se queda formado, que se está formando acá entre la recta, que vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y la proyección de la coordenada de x con la proyección de la coordenada de y. ¿Lo ven? Entonces queda un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene muchísimas propiedades. Gracias a Pitágoras, que también encontró muchas de ellas, y tenemos un teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras. Pero en este caso no vamos a utilizar el teorema, sino que en este triángulo rectángulo vamos a tratar de utilizar otras cositas de la matemática, que son las razones trigonométricas. Por allí algunos ya las han visto, pero bueno, el que no la vio no se preocupe. Una razón es esto que tengo formado acá, es una división, una fracción. Dice, mediante la razón trigonométrica de la tangente. Vamos a utilizar la razón trigonométrica tangente. Las razones trigonométricas son el seno, coseno, tangente, algunas de ellas, pero en esta oportunidad vamos a utilizar esta razón trigonométrica que se llama tangente. Se abrevia TG, la van a encontrar en la calculadora como TG también. Bueno, como les decía, volvamos acá al gráfico. Tenemos un triángulo rectángulo que se nos ha determinado, y en este triángulo rectángulo la hipotenusa vendría a ser parte de esa recta, y estos dos lados, que son perpendiculares entre sí, vendrían a ser los catetos, ¿verdad? Los catetos. El cateto que lo hemos simbolizado con delta y, o delta i, que es variación de i, variación del valor de y, y este otro cateto que es variación de x, delta x, una letra del alfabeto griego delta x, variación de x. Bueno, que eso es lo que interesa que ustedes traten de determinar. ¿Cuánto vale este cateto? El cateto este vertical, podríamos decir, del triángulo este que se ha formado acá. Si ustedes observan, nos miramos con la escala del sistema de coordenadas cartesiano. Miren, la coordenada i sub 2 es la mayor, que vale 8, la coordenada del punto B vale 8. Todo esto desde aquí hasta acá vale 8, ¿verdad? Desde 0 a 8 unidades, tengo 8 unidades. Pero si le quito este pedacito que vale 2 unidades, que sería este pedacito de acá, ¿verdad? Entonces hago una resta de 8 unidades, le saco 2 unidades, me quedaría el valor de este cateto, ¿lo ven? De este cateto. Y el otro cateto me ayudo también con la escala que tengo en el eje de abscisa. Si desde 0 a 5 es la coordenada x sub 2, ¿vieron? Todo esto vale 5. Le saco este pedacito que vale 1, este pedacito que tengo acá, que vale 1,
A 5 le quito 1, me quedaría el valor de este cateto. ¿Lo ven? Bien. Con esas medidas nos vamos a ayudar para encontrar la razón trigonométrica de la tangente. ¿A qué es igual la tangente? Vengo acá. La tangente de este ángulo alfa, porque en realidad decimos pendiente, decimos inclinación, en realidad estamos diciendo el ángulo, ¿verdad?, que va a tener esa recta. La tangente de un ángulo alfa es igual a la razón trigonométrica que se forma entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Siempre con esta razón así, en este orden. Cateto opuesto allá en el numerador, dividido el cateto adyacente. Usted se preguntará, pero ¿cuál es el cateto opuesto acá en este caso? Bueno, si este es el ángulo en cuestión, el cateto que está opuesto a este ángulo, opuesto significa que está al frente, por lo tanto el cateto opuesto es delta y, delta i. Este es el cateto opuesto es el cateto que está al frente del ángulo. ¿Verdad? Y el cateto adyacente, la palabrita adyacente significa al lado, es decir que si este es el angulito, el cateto que está al lado es este, que vendría a ser delta x. Bien, que acá lo he puesto, ¿eh? Entonces el cateto opuesto es delta y y el cateto adyacente es delta x. Y bueno, como recién dijimos, ¿a qué es igual? ¿Cómo obtenemos el delta y, la variación de y, el cateto? ¿Qué medida tendría este cateto en este caso? Bueno, si a i sub 2, a la coordenada i sub 2, que es 8, le quitamos la coordenada i sub 1, que vale 2, ¿vieron? Eso nos da 6. 8 menos 2, 8 es el valor de i sub 2 y 2 es el valor de i sub 1, entonces a 8 le quitamos 2, me queda 6. Y vamos con la variación de x, decimos que x sub 2, que todo esto vale x sub 2, recién lo hicimos, que vale 5, le quitamos ese pedacito que es la coordenada de x sub 1, ¿verdad? Que vale 1, entonces a 5 le quitamos 1, nos da 4. Ese es el valor de la tangente, y en realidad, bueno, la podremos simplificar, 6 cuartos equivale a la fracción equivalente 3 medios, ¿verdad? Y ese valor 3 medios es en realidad el valor de m en la ecuación de la recta, que decimos que y es igual a m por x más b. Ese m es un factor que me da, es un factor que está multiplicando la variable independiente, por eso es un factor, porque está multiplicando. El factor de cambio es el que me permite decir, bien, si corro 3 unidades y tengo 2, ¿verdad? Yo tengo ya la inclinación, ¿verdad? Entonces como que 2 unidades en el eje de las x, recuerden que el de abajo es la variación de x, ¿verdad? Entonces 2 unidades en el eje de las x, 3 en el eje de la y, ya yo creo que ahí tengo un punto de la recta. ¿Eh? Me corro 2 a la derecha, en el eje de las x, subo 3 y ya tengo otro punto, ¿lo ven? Es como que voy formando esta escalerita que tengo acá y esa es la inclinación o la pendiente, ¿verdad? Bueno, ese 3 medios, entonces la pendiente vale 3 medios en este caso. Si usted este valor, que en realidad es la tangente, que es la pendiente, decimos tangente, decimos pendiente, estamos diciendo lo mismo. Si a este valor de la tangente le sacamos la segunda función, yo puse INB inversa, pero bueno, en algunas calculadoras aparece como E2NFD, que es segunda función. La segunda función de la tangente, colocamos el signo igual, eso nos va a dar ya directamente el ángulo, que es 56 grados 18 minutos. Y es este angulito que tengo acá. Pero bueno, acá el ángulo no nos interesa, yo lo que les quería mostrar más que nada es este valor de la tangente, que en realidad es el m de la ecuación de la recta, ¿verdad? Bien, espero que les haya quedado un poquito más claro de dónde sale el m o qué significa el m, ¿verdad? ¿Qué significa la pendiente y cómo la encontramos? En este caso, a partir de tener 2 puntos. Nos dan 2 puntos en una pequeña situación, en una pequeña función lineal, ya podemos encontrar el valor de la pendiente. Por eso quería mostrarles a partir de esta razón trigonométrica que es la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, recuerden. Bueno, los que vieron alguna vez las razones trigonométricas lo van a tener más presente. Los que no vieron nunca las razones trigonométricas, bueno, no es necesario, por así decir, es necesario saber es esto. Lo importante es que la tangente, la razón trigonométrica de la tangente de este ángulo alfa es el cociente o la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y bueno, lo más importante es poder entender quién es el cateto opuesto, que es el que está al frente del ángulo, y el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. Saber cuáles son esas medidas y ahí sí tenemos el valor de la tangente. Bueno, espero que haberles aclarado un poquito más el panorama.